En esta oportunidad vamos a analizar la torsión en las estructuras. Habíamos visto un primer avance de cómo se generaba la torsión en las estructuras. Miremos algunos conceptos previos necesarios para entender esta condición. Ya los habíamos definido en una clase anterior, pero lo vamos a hacer ya de manera formal para analizar la torsión. Vamos a analizar lo que es el centro de masa y el centro de rigidez. El centro de masa se define como un punto imaginario donde se asume concentrada la masa de un piso de una estructura. También habíamos concluido que como es ese punto en donde concentramos la masa, en teoría, entonces este punto va a ser el punto de acción del sismo. Se considera entonces que la fuerza sísmica F sub S se concentra o se aplica en el centro de masa. Es algo importante para entender la condición de torsión en las estructuras. Una hipótesis importante para calcular el centro de masa tiene que ver con cómo se distribuye la masa en la estructura. La hipótesis va a ser entonces asumir que la masa en un piso de la estructura está uniformemente distribuida. Garantizando esa condición, entonces cuando voy a calcular la posición del centro de masa, lo haré respecto a el área de una estructura, es decir, del piso de una estructura. Si este es el piso vista en planta de una estructura, diríamos que la localización del centro de masa desde un mismo eje de coordenadas, llamemos a este eje de coordenadas X, Y, entonces para X sería la posición, vamos a llamarla XM, y para Y la posición YCM. Hablando en términos de masa o de peso de este nivel de la estructura, nivel I, X sub M sub I, Y sub M sub I, entonces XCM, posición en X del centro de masa, sería igual al peso de ese nivel sectorizado pues de acuerdo a cómo sea la geometría del piso por X sub I sobre el peso total de ese nivel.
Entonces decimos que el peso va a ser constante por la condición de asumir carga uniformemente distribuida, y entonces diríamos que este peso, que es constante, va a ser peso por el área o las secciones de área que conforman ese piso. Con esta condición, entonces el centro de masa me quedaría igual a peso como constante por sumatoria de A sub i por X sub i sobre peso como constante sobre sumatoria de A sub i, y ahí pues puedo simplificar el peso. Entonces concluimos: posición del centro de masa asumiendo carga uniformemente distribuida igual a la sumatoria de las áreas que conforman el piso por su posición en X respecto a un mismo eje de coordenadas sobre la sumatoria de las áreas. Lo que ustedes habían visto en estática. De la misma forma, entonces diría que la posición en Y del centro de masa va a ser igual a sumatoria de las áreas por su correspondiente posición en Y sobre el área total de el nivel I. De esta manera vamos a calcular posición del centro de masa. Así que en ese punto importante asumimos entonces, si el sismo va en esta dirección, pues que la fuerza sísmica está aplicada en ese punto imaginario. Miremos ahora el centro de rigidez. Como toda acción tiene una reacción, cuando el sismo actúa, la estructura es la que responde. ¿Y cómo responde la estructura? Con rigidez. El centro de rigidez se define entonces como un punto imaginario. La rigidez de la estructura va a ser la sumatoria de la rigidez de todo su sistema estructural. Entonces, el centro de rigidez será un punto imaginario donde se asume concentrada la rigidez de la estructura. Cuando el centro de masa representa la acción, entonces en el centro de rigidez vamos a representar la reacción. Se considera que en el centro de rigidez se concentra la reacción de la estructura. En este punto entonces, como decía, vamos a asumir que se concentra la reacción. La reacción va a ser una misma fuerza en el sentido contrario. Yo necesito definir entonces cómo reacciona la estructura. Algo importante es que este centro de rigidez se tiene que calcular desde el mismo eje de coordenadas que el centro de masa, porque el objetivo es determinar la excentricidad. Entonces, digamos que voy a concentrar el centro de masa, el centro de rigidez por aquí. Obviamente, esa posición va a estar ligada
a el sistema estructural de la estructura. Entonces quiero localizar X, CR del nivel I y Y, CR del nivel I. Esa localización viene dada por la posición del sistema estructural. Vamos a proponer aquí un sistema vamos a proponer aquí un muro muy rígido para que pues haga subir el centro de rigidez, que se vea pues esa condición. Este es el sistema estructural que me va a condicionar la posición del centro de rigidez. Miremos una forma muy simple para determinar la expresión con la cual se calcula ese centro de rigidez. Establezcamos que los pórticos o el sistema estructural va a ser un sistema de resortes. Se asemeja entonces a un sistema de resortes. En el caso anterior para el centro de masa, consideraba que la masa se concentraba en un punto. Ahora voy a concentrar la masa como en una barra. Esta va a ser una barra rígida. No se deforma en su plano. Esa barra rígida entonces va a estar unida a un sistema de resortes. Muy bien. Y vamos a definir que cada resorte tiene una rigidez K sub I y respecto a el mismo eje de coordenadas, aquí me interesaría el eje Y, pues ese resorte está en una posición X sub I. Ahí estoy representando el piso de mi estructura como una barra rígida unida a un sistema de resortes que irían en esa misma dirección. Ya habíamos definido que si el sismo va en esta dirección, por ejemplo, los pórticos que reaccionan a esa acción del sismo serían los pórticos que estoy nombrando como A, B y C. Solo esos pórticos que están paralelos a la acción del sismo. Entonces ahí tengo mi sistema en equilibrio, sin ninguna deformación. ¿Qué es lo que hago? Que ahora aplico una fuerza a mi sistema. Y entonces, ¿qué se genera? Pues obviamente mis resortes se van a deformar una cantidad delta. Se van a deformar una cantidad delta por la acción de ese sismo. Muy bien. Voy a definir esa posición de esa fuerza, aunque se puede interpretar inicialmente como la acción del sismo, también sabemos que mi estructura responde con una fuerza del mismo valor en sentido contrario. Una fuerza del mismo valor en sentido contrario. Esa fuerza quiero determinar
para esa fuerza quiero determinar su posición respecto al mismo eje de coordenadas. Con la nomenclatura que estoy utilizando, esta sería mi posición en X del centro de rigidez de la reacción. Y esta es la acción. Muy bien. Entonces, hagamos un equilibrio de fuerzas. Vamos, para que no se malinterprete, pues quería mostrar el efecto de la acción-reacción, pero vamos a simplificar el modelo solamente a que se le aplica una fuerza. La reacción, la respuesta, viene dada por el sistema de resortes. Analicémoslo así, mucho más fácil. Y como la fuerza es la misma, desde la posición, desde el eje de coordenadas, entonces aquí tendría XCR. Tengo entonces que todos los resortes van a reaccionar con una fuerza del mismo valor en sentido contrario. Aquí tendría una reacción R sub I igual en este resorte y en este resorte. R sub I se define como la reacción de un resorte. O sea que la reacción total del sistema va a ser la sumatoria de la reacción de todos los resortes. Entonces, cuando hago sumatoria de fuerzas en Y en este caso, tendría que la sumatoria de la reacción de todos esos resortes tiene que ser igual a la fuerza que se le aplica al sistema. Muy bien, eso para sumatoria de fuerzas en Y. Y ahora voy a hacer de esa misma manera, puedo hacer sumatoria de momentos respecto a un punto O. Voy a llamar el punto O, pues donde está localizada la acción y reacción del sistema en este caso. Me quedaría entonces que cada resorte por su correspondiente posición, aquí me faltó la posición del resorte, X sub I por su correspondiente posición, X sub I va a ser igual a la fuerza aplicada por su brazo o su posición, a la fuerza aplicada o acción y reacción, que es lo mismo, por su brazo XR. Como tengo varios resortes, entonces va a ser una sumatoria este lado izquierdo de la expresión. Muy bien. De aquí concluyo entonces que si quiero la posición XR va a ser igual a la sumatoria de las reacciones de cada resorte por X sub I sobre la fuerza que se le aplica al sistema. Ahora, ¿cómo puedo evaluar la reacción de cada resorte? Por concepto de rigidez. Recordemos que había planteado que el sistema es rígido y se genera una deformación delta. Eso es lo que me garantiza esa barra rígida, es decir, que todos los resortes se asientan la misma cantidad. El análisis para un resorte sería entonces el siguiente. Este es mi resorte que va a experimentar un desplazamiento delta y él tiene una rigidez K sub I conocida. Les decía a ustedes, ya saben calcular
esa, esa rigidez de un sistema. La reacción se calcularía entonces por concepto de rigidez. R sub I. Es decir, que la rigidez es igual a la fuerza que le aplica, que sería R sub I, sobre delta. Por lo tanto, la reacción en un resorte sería igual a la rigidez del resorte por el desplazamiento delta. Así sería como calculo la reacción de un resorte. Teniendo esa reacción de un resorte, entonces voy a venir y la aplico, la reemplazo en la primera expresión. Me quedaría entonces que XR va a ser igual a la sumatoria de K sub I por delta por su posición X sub I dividido la fuerza del sistema. Aquí voy a organizar un poco la expresión. Voy a decir XR va a ser igual a la sumatoria de K sub I. Voy a sacar el delta de la sumatoria porque es constante. Todos los resortes se van a deformar la misma cantidad delta por X sub I sobre saco el delta de la sumatoria y lo voy a pasar a dividir la fuerza sísmica, o la fuerza de forma general. Aquí lo represento de esta manera, pues simplemente porque cuando tengo esta condición, fuerza sobre desplazamiento, fuerza que le aplico al sistema sobre desplazamiento, pues es la misma ecuación de equilibrio que había planteado inicialmente. Es decir, si yo reemplazo que la rigidez de cada resorte por el desplazamiento es igual a la reacción de cada resorte y la reemplazo en la primera expresión, entonces me quedaría que K sub I por delta en la sumatoria, porque tengo muchos resortes, es igual a la fuerza. Y de ahí entonces que puedo establecer que la sumatoria de la rigidez de todos los resortes es igual a la fuerza sobre el desplazamiento. Es decir, esta condición sería igual a lo que me está dividiendo esta expresión. Con eso entonces finalmente la posición XR va a ser igual a la sumatoria de la rigidez de cada resorte por su correspondiente posición sobre la rigidez total de todos los resortes. Esta va a ser la forma de calcular el centro de rigidez en dirección X. Si queremos hacerlo para la dirección Y, pues simplemente es que roto el sistema 90 grados, la barra rígida a 90 grados, los resortes ahora van a ser paralelos a la dirección X y en realidad
la condición se repite, esta sería la rigidez del resorte. Ahora me interesa es el eje X, la posición de cada resorte respecto al eje X, que sería Y sub I, y la fuerza que le aplico al sistema va a ser pues paralela al eje X. Acción y reacción son iguales, entonces la posición de esa fuerza va a ser mi distancia YCR. El sistema o la condición para demostrar la expresión es idéntica, es igual. De ahí entonces que esta posición YCR del nivel I, coloquémosla aquí, del nivel I, va a ser igual a la sumatoria de la rigidez de todos los resortes. Estos van a ser los resortes en dirección Y. Me faltó. Aquí estamos viendo que los resortes están paralelos a Y. Entonces sumatoria de K, Y, sub I, sumatoria de K, Y, sub I. Aquí tendría resortes en la dirección y aquí tendría resortes en la dirección X. Esto es KY y esto es KX. Estoy colocando Y primero. KY sub I. Este sería KX sub I. Muy bien, entonces tendría sumatoria de KX sub I, resortes en la dirección X, por su correspondiente brazo en Y en este caso, o sea, por Y sub I. Los resortes en Y se multiplican por el brazo en X y los resortes en X se multiplican por el brazo en Y. Es un momento, es lo que tenemos que recordar. Sobre la sumatoria de la rigidez de todos los resortes en la dirección X. Esas serían las dos expresiones para calcular la posición del centro de rigidez. Muy bien. Conociendo esos dos puntos importantes para la estructura, entonces fácilmente puedo establecer una condición importante de excentricidad. Miremos entonces un tercer concepto, como es la excentricidad. Muy bien, la excentricidad del sistema, de cualquier sistema de piso, va a estar dada por la posición de su centro de masa y su centro de rigidez. Comencemos con el caso más común en las estructuras, y es en donde pues centro de masa y centro de rigidez no coinciden. Este es el nivel I. Entonces cuando ubico el centro de masa, digamos que me da el centro de masa en esta posición y el centro de rigidez me da en otra posición. Respecto a un mismo eje de coordenadas X, Y, entonces tendría que el centro de masa está a una distancia X, cm, centro de rigidez a una distancia, coloquémoslo en el mismo color, centro de masa a X, cm, centro de rigidez, algo importante, decir que este es el nivel I, entonces sería cm sub I, centro de rigidez respecto al mismo eje de coordenadas cr sub I. Es evidente que entonces aquí tengo una excentricidad
en X esa excentricidad la vamos a definir como EX. Entonces, la excentricidad en X para este piso, EX sub I del nivel I, va a ser igual a la diferencia en la posición entre el centro de masa, XCM, y el centro de rigidez. Vamos a manejar esta condición en valor absoluto porque es una distancia, es un brazo. Ya más adelante vamos a ver en alguna literatura, ustedes van a encontrar que no tiene valor absoluto y se llevan ese signo que pueda dar para interpretar la torsión en la estructura, pero me parece mucho más conveniente explicar la torsión en realidad, en cómo se tuerce ella y manejar la excentricidad como lo es, una distancia y tiene que ser positivo. De la misma forma, conociendo la posición del centro de rigidez como una posición YCR del nivel I, y para el centro de masa YSM I, pues puedo definir una excentricidad en Y, EY sub I. Esa excentricidad sería entonces la diferencia entre la posición en Y del centro de masa menos la posición en Y del centro de rigidez en el nivel I. Recuerden, la manejamos en valor absoluto. A esta excentricidad la vamos a reconocer de ahora en adelante como la excentricidad natural. La excentricidad natural que tiene el sistema. Les decía que este es el caso más común. Pueden existir estructuras en las que no necesariamente existe excentricidad natural o inicial del sistema. Y los hay. Una losa sin ninguna discontinuidad, sin ningún vacío, entonces su centro de masa estaría justo en la mitad. Y les decía, si el sistema estructural es simétrico, viendo la expresión en cómo se determina el centro de rigidez, tiene que ser simétrico. Si no, no se cumple, o sea, los pórticos con la misma rigidez, no necesariamente la misma rigidez en X y que en Y, los pórticos en X con la misma rigidez en X, los pórticos en Y con la misma rigidez en Y. Entonces ahí estoy dibujando los pórticos en la dirección X, vemos que hay simetría. Digamos que tengo, bueno, hagamos el ejemplo como lo había hecho en la clase, y era que en esta dirección solamente colocaba tres pórticos. Entonces el pórtico intermedio pasando justo sobre el centro de masa. En la dirección Y, si coloquemos más pórticos,
algo así. Entonces, cuando determine los brazos o la posición de los pórticos, aquí voy a tener simetría, esta es una distancia A, y aquí voy a tener simetría, una distancia B igual a B por acá, y aquí intermedia C. Debido a esa condición, pues el centro de rigidez va a estar justo en la mitad, y el centro de masa, como la losa es continua sin discontinuidad, pues entonces también va a estar justo en la mitad. Es decir que centro de masa y centro de rigidez son colineales. Centro de masa y centro de rigidez son colineales. Muy bien, y cuando esto pasa, entonces es evidente que la excentricidad en X y la excentricidad en Y va a ser igual a 0. O alguna de las dos es igual a 0. Puede ser que la otra sí tenga colinealidad, no lo dejemos como colinealidad, no, colineales, sino que coinciden. Porque puede ser que sí tenga excentricidad en alguna dirección. ¿Listo? Pero este es un caso, sí se puede presentar, no es muy frecuente, pero sí se puede presentar. Entonces aquí concluiríamos con que este es el caso en que centro de masa y centro de rigidez no coinciden y acá sería centro de masa y centro de rigidez coinciden. Como habíamos definido que el centro de masa era el punto en donde asumía concentrada la fuerza sísmica, entonces la fuerza sísmica se concentra en el centro de masa, Fs sub I, la estructura responde con una fuerza del mismo valor en sentido contrario y debido a esa excentricidad se me genera entonces un momento torsor. Esta condición que estoy presentando va a ser cuando analizo el sismo en la dirección X. Entonces sería un momento torsor debido al sismo en X. La misma condición se repite si analizo el sismo en la dirección Y. El sismo se concentra en la dirección Y. La estructura responde con una fuerza del mismo valor en sentido contrario en el centro de rigidez y se me generaría un momento torsor debido al sismo en Y. Para el caso en el cual decíamos que no había excentricidad inicial, porque centro de masa y centro de rigidez son colineales, entonces el sismo actúa, por ejemplo, en esta dirección X, la estructura responde en el mismo nudo. Si vamos al sismo en Y, la misma condición, el sismo actúa en la dirección Y, la estructura responde. Como las fuerzas, acción y reacción son colineales, entonces decimos, no hay momento igual a 0 y momento igual a 0. Es decir, no habría torsión. Aquí concluimos que no hay torsión. Y digamos, no hay torsión inicial o natural, de acuerdo a la excentricidad natural. Y aquí hablemos de que sí hay torsión natural. Muy bien, vamos a dejar entonces como concepto excentricidad natural para que coincidan los términos. Esa es la condición básica de torsión. Sin embargo, esto
este segundo caso, en donde no hay torsión natural, solamente ocurre en la teoría. Vamos a dejar aquí en teoría, porque enseguida vamos a ver otro concepto que se define como excentricidad accidental. ¿Qué pasa con esa excentricidad accidental? Recordemos la hipótesis para calcular el centro de masa. En esa hipótesis dijimos, vamos a asumir que la masa del piso está uniformemente distribuida, lo cual no es cierto. De acuerdo a la distribución de los elementos estructurales y no estructurales, el centro de masa se va a desplazar hacia el área que esté más pesada. Puedo tener gran densidad de muros solamente en una zona de la losa del sistema de piso y eso me movería el centro de masa. Entonces, pero sin embargo esto se hacía pues porque era mucho más fácil calcular el centro de masa igualándolo al centroide o al centro geométrico del sistema de entrepiso. Pero como es una suposición, entonces ahora vamos a considerar que el centro de masa puede variar de su localización teórica o respecto a su localización teórica. Es decir, que en la práctica nunca vamos a diseñar una estructura considerando que no hay torsión, porque vamos a variar la posición del centro de masa. Es decir, que este punto teórico que había calculado para este caso, en realidad no va a estar ahí localizado, sino que se va a mover. Ese movimiento del centro de masa se hará entonces de la siguiente forma. Digamos que este es el sistema de piso. Traigamos el que está arriba para que tengamos los mismos términos. Muy bien, esa es la condición inicial de este sistema de piso en el que sí había excentricidad natural. De manera general, entonces vamos a decir, si el centro de masa está dependiendo de la acción del sismo, si el sismo está en dirección X, entonces este es el centro de masa y el sismo en esta dirección. Vamos a mover el centro de masa en la dirección perpendicular al sismo. Entonces, o sea, para generarle más o menos excentricidad, voy a decir el centro de masa se va a mover una cantidad E a Y hacia arriba, positivo, si queremos llamarla, o una cantidad E a Y negativa.
Muy bien. Esa excentricidad E a Y va a ser igual al 5% de la longitud de la losa en dirección Y. Entonces, si esta losa tiene esta longitud en Y, tomemos la mayor, LY. Es normal tomar la mayor longitud de forma conservadora, o uno podría decir pues que cuál es la longitud que está proyectada sobre el centro de masa. Esto para mover ese centro de masa. Si el centro de masa me diera este lado, pues si tomar esta posición me daría menos excentricidad en teoría. ¿Listo? Pero pues es mucho más conservador tomar la mayor longitud. Y normalmente tenemos que el centro de masa está hacia el lado más grande del sistema de piso. Esa sería la condición para mover el centro de masa entonces cuando el sismo está en la dirección X. Y cuando el sismo está en la dirección Y, lo contrario, entonces centro de masa, aquí movemos el centro de masa, hacia arriba o hacia abajo. Y tengo dos posiciones, CM1, CM2. Y ahora si el sismo está en la dirección Y, este es el sismo, muevo el centro de masa perpendicular a la acción del sismo. Entonces me muevo una cantidad para CM1 y una cantidad para CM2. Sería una cantidad EAX positiva, llamémosla a la derecha, y una cantidad EAX negativa. Y esa excentricidad en X sería también el 5% de la longitud de la losa en esa dirección X. Todas las condiciones de torsión accidental en una estructura están definidas en el A3671 de la NSR 10. Aquí se define lo de el 5% del movimiento del centro de masa en la dirección transversal a la fuerza sísmica. Adicional, algo importante, como ya vimos, las irregularidades, establece que cuando existan irregularidades en planta tipo 1AP o 1BP, recuerden, esta es la irregularidad torsional, la condición de irregularidad torsional extrema. 1AP y 1BP. Pero para esta irregularidad pues necesitamos los desplazamientos, o sea que hasta el momento es algo más esquemático que podemos visualizar, no podemos calcularlo. Cuando se tenga ese tipo de irregularidad se debe aumentar la torsión accidental en cada nivel, multiplicándola por un coeficiente de amplificación AX. Este coeficiente está en función de los desplazamientos en ese nivel. Entonces por eso les digo que por ahora es algo esquemático porque no hemos llegado a calcular desplazamientos. O sea que lo primero que vamos a hacer es simplemente mover el centro de masa hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, un 5% de esa dirección en función de cómo se esté aplicando la fuerza sísmica. Muy bien, entonces para este esquema inicial, voy a borrar aquí estas. Para este esquema inicial que sí tiene excentricidad, y entonces aplico el sismo en la dirección X, por ejemplo,
sismo en X. Entonces ya sabemos, el sismo se aplica, se concentra en el centro de masa, la estructura centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez. Sin embargo, antes de aplicar el sismo, voy a mover el centro de masa. Esta era la posición inicial teórica. Entonces puedo decir, mira, de acuerdo a la longitud en Y, este centro de masa se puede mover a esta nueva posición, CM1, y el sismo se aplicaría en esa nueva posición y la estructura responde en el centro de rigidez. Es decir, que cuando quiera calcular la torsión en ese piso, pues el brazo que tendría en cuenta sería toda esta distancia. A toda esa distancia la vamos a definir como la excentricidad de diseño, en este caso en Y. Es decir, que la excentricidad de diseño en Y, ED, vamos a definirla como excentricidad de diseño. Pongamos otro numeral aquí. Excentricidad de diseño. Esa excentricidad de diseño, voy a volver a colocar el esquema acá para seguir trabajando en él. ED sería igual E de Y sub I a la excentricidad inicial que tiene el sistema, Y sub I, más, en este caso estoy sumándole la excentricidad accidental. Estoy moviendo el centro de masa hacia abajo. Entonces esta sería la excentricidad accidental en Y. Entonces más la excentricidad accidental en Y del nivel I. Sin embargo, también puedo mover el centro de masa hacia arriba. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque no siempre la mayor excentricidad genera los máximos efectos. Eso dependerá de la condición. Habrá que analizarlo para cada caso en particular cuando vayamos a diseñar un pórtico en específico. Este sería E a Y sub I. En este segundo caso, cuando muevo el centro de masa hacia arriba, pues es evidente que la excentricidad de diseño se reduce y va a ser esta posición, E de Y sub I. O sea que la excentricidad de diseño es más o menos la excentricidad accidental. Vamos a manejar esto siempre en valor absoluto. Todas estas son dimensiones, longitudes, y tienen que ser positivas. Esa sería la excentricidad de diseño en Y. Lo mismo sería para el caso del sismo en dirección Y. Entonces, miremos el sismo en Y. Aquí voy a quitar X para que no genere confusión. Aquí quito Y. Este sería mi esquema inicial, en donde tengo solamente una excentricidad inicial. El sismo ahora en la dirección Y. Entonces el sismo se concentra en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez. Pero el centro de masa se va a mover en dirección perpendicular al sismo. Se puede mover hacia la derecha y llegar a una posición CM1, o se puede mover hacia la izquierda una posición CM2. Coloquémoslo un tris más grande.
sismo en Y. Bueno, vamos acá. CM1 para exagerar y CM2. Esa distancia entonces sería que el centro de masa se desplaza una cantidad accidental debido a la hipótesis para calcular el centro de masa. Entonces se puede mover a la derecha una cantidad EAX sub I o hacia la izquierda una cantidad EAX sub I. Para el primer caso, cuando muevo el centro de masa hacia la derecha, pues vemos ahora que la excentricidad de diseño sería esta distancia E de X sub I. Se estaría restando el centro de masa y el centro de rigidez, la posición del centro de masa y el centro de rigidez. Y cuando lo muevo hacia la izquierda, entonces es una excentricidad mayor, esquemáticamente, E de X sub I. La excentricidad de diseño en X, en este nivel, va a ser entonces la inicial, E, X sub I, más o menos la excentricidad accidental en X. Recuerden, estos siempre van a ser dimensiones, así que su valor es positivo. Esa es la excentricidad de diseño que siempre vamos a considerar. Así que en este caso teórico, en donde no había torsión, y que lo dejé así en teoría, en realidad sí se va a generar torsión, la accidental. Este caso teórico entonces va a quedar de la siguiente forma. El centro de rigidez no se mueve, va a permanecer fijo. Centro de rigidez. Ahora, si el sismo está en la dirección X, el centro de masa que habíamos dicho coincidía con el centro de rigidez, vamos a desplazarlo. Se puede mover hacia arriba o se puede mover hacia abajo. O sea que la estructura, aunque no tenga excentricidad accidental, natural, sí va a tener excentricidad accidental. Este sería EAY y EAY. Por lo tanto, en este caso, pues la excentricidad de diseño en Y va a ser igual, como la inicial era 0, a Y sub I más la excentricidad accidental, entonces pues se me borra el primer término, excentricidad inicial, y me queda simplemente más o menos la excentricidad accidental en Y de ese nivel. Y cuando el sismo está en la dirección Y, entonces muevo el centro de masa hacia la izquierda o hacia la derecha una cantidad EAX y EAX. Por lo tanto, la excentricidad de diseño en X va a ser igual, del nivel I, va a ser igual a más o menos la excentricidad accidental en X de ese nivel. O sea que aún en el caso teórico, tengo excentricidad de diseño. Por eso les decía que nunca se diseñaba una estructura sin torsión, porque inmediatamente tengo excentricidad, pues sucede lo mismo. Por ejemplo, si el sismo está en X, entonces el sismo se aplica en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez y hay un momento torsorio.
entonces hay torsión. En los otros casos, en los anteriores donde había excentricidad inicial, sucede lo mismo. Aquí hay un momento torsor y aquí también, si el sismo está en X, entonces se aplica en el centro de masa, por ejemplo, la estructura responde en el centro de rigidez y se genera momento torsor. De acuerdo a todas estas condiciones, vemos que van a haber distintos sentidos del momento torsor, dependiendo de la dirección del sismo y dependiendo de si el sismo se mueve hacia, si el centro de masa se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, para el sismo en X, si digo que el centro de masa se mueve hacia la izquierda, pues este es el sentido del momento torsor, sentido antihorario. Si digo que se mueve hacia la derecha, entonces se aplica en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez y el sentido del momento torsor cambia. Entonces podemos tener distintas condiciones del sentido de esa torsión. Dependerá de la dirección del sismo, dependerá de hacia dónde mueva el centro de masa. Eso tenemos que analizarlo y lo vamos a analizar cuando ya estemos distribuyendo la fuerza sísmica en el sistema principal. Por ejemplo, si el sismo, aquí coloqué el sismo hacia abajo, si el sismo lo propongo hacia arriba, positivo, sismo en Y, lo mismo. Si muevo el centro de masa hacia la izquierda, aquí se aplicaría y aquí responde. Y este sería el sentido del momento. ¿Ven? Igual que el inicial que tengo en café, pero el valor va a ser otro porque la excentricidad de diseño es diferente. Muy bien, eso tenemos que analizarlo ya cuando tengamos un ejemplo mucho más práctico. Vamos a ver todas esas condiciones. Finalmente, viendo todos estos conceptos, ahora sí vamos a ver cuál es la torsión de diseño, que es la que vamos a utilizar en los siguientes cálculos. Todo esto que les estoy mostrando está definido en el A3, capítulo A3 de la NSR 10. Y aquí está la torsión de diseño. En el A3 673. Se define que la torsión de diseño es el momento torsional de diseño en cualquier nivel. Esa es la torsión de diseño, o sea, MT. Obtenido como la suma de las torsiones de diseño de todos los niveles localizados por encima del nivel de estudio. Es decir, digamos que tengo este sistema definido de 3 niveles. En lo que ya se hizo anteriormente, ya habíamos calculado las fuerzas sísmicas en cada nivel, FS1, FS2, FS3. Así como calculamos esas fuerzas sísmicas, calculamos unos cortantes de piso. Y me decía, el efecto que me interesa es el cortante de piso. Cómo se va acumulando esa torsión, ese cortante, ese efecto cortante en todos los pisos. Tal que en el primer piso siempre voy a tener el cortante basal. Y estos cortantes de piso son los que se distribuyen en el sistema. Esos cortantes de piso se calculaban como
la sumatoria BP sub I igual a la sumatoria de las fuerzas sísmicas desde el nivel I hasta el nivel N, donde N es el número de pisos. La torsión va a ser un efecto igual. Yo voy a calcular el producto o la torsión en este nivel, la torsión en este nivel y la torsión en este nivel, y tengo que acumularlas. Eso es lo que me está definiendo la NSR10. O sea, así como acumule fuerzas sísmicas, así tengo que calcular la torsión. Definamos para eso primero cómo es la torsión de piso. Con lo que ya vimos. Entonces, tengo el nivel I y tengo posición de centro de masa, posición de centro de rigidez. Y tendría entonces, por ejemplo, si estoy analizando el sismo en la dirección X, que el sismo se concentra en el centro de masa, la estructura responde en el centro de rigidez y este sería el momento en este piso, nivel I. O sea, ¿a qué va a ser igual este momento en el piso? A la fuerza, recuerden que lo que concentra en el centro de masa es la fuerza sísmica en el nivel I. Va a ser igual a la fuerza sísmica en el nivel I por su correspondiente excentricidad. Consideremos aquí ya la excentricidad de diseño, o sea, considerando la excentricidad accidental. Entonces, diría que este momento en esta condición va a ser igual a la fuerza sísmica que está concentrada en el centro de masa del nivel I por la excentricidad de diseño en Y, para este caso en el nivel I. Y así calcularía la torsión en cada piso. Fuerza sísmica en el nivel I por excentricidad de diseño en el nivel I. De forma general, dejemos esta expresión. Fuerza sísmica por excentricidad de diseño. Y tengo que calcular esa excentricidad o esa torsión en cada piso. Hagamos entonces un esquema. Con una vista en planta, una vista en 3 dimensiones, en donde podemos interpretar mejor los resultados. Digamos que esta es la estructura, entonces vamos a tener la siguiente condición. Centro de masa del nivel 3, centro de masa del nivel 2,
centro de masa del nivel 1. No necesariamente son iguales, eso dependerá de la geometría de cada piso. Centro de rigidez del nivel 3, centro de rigidez del nivel 3, del nivel 2 y centro de rigidez del nivel 1. Con esa condición, pues tenemos una excentricidad de diseño. Ya consideremos que movimos el centro de masa como corresponde. Tengo excentricidad de diseño del nivel 3, excentricidad de diseño del nivel 2, excentricidad de diseño del nivel 1. Con esos datos, y ahora considerando la aplicación de fuerzas sísmicas, entonces en el centro de masa del nivel 3 tendría la fuerza sísmica del nivel 3, en el centro de masa del nivel 2 la fuerza sísmica del nivel 2 y en el centro de masa del nivel 1 fuerza sísmica del nivel 1. Y podría calcular la torsión en ese nivel. Entonces aquí tendría torsión, fuerza sísmica del nivel 3 por excentricidad de diseño del nivel 3. En el nivel 2, fuerza sísmica del nivel 2 por la excentricidad de diseño del nivel 2. Y en el nivel 1, fuerza sísmica del nivel 1 por la excentricidad de diseño del nivel 1. Con esos datos, entonces aquí coloquemos producto de Fs sub i por Ed sub i. Con esos datos puedo calcular el momento torsor de piso. Teniendo entonces como información cuál es la torsión en cada piso, Fs sub 3 por Ed sub 3, Fs sub 2 por Ed sub 2, Fs sub 1 por Ed sub 1, calculo la torsión total en cada nivel acumulando. Así como acumulé cortantes, acá también voy a acumular torsiones. En el nivel 3, la torsión total de diseño sería la fuerza sísmica del nivel 3 por la excentricidad de diseño del nivel 3. En el nivel 2, fuerza sísmica del nivel 3 por la excentricidad de diseño del nivel 3, la que viene acumulada más la torsión en ese piso. Y en el primer piso tengo la torsión más grande, fuerza sísmica del nivel 3 por la excentricidad de diseño del nivel 3, más fuerza sísmica del nivel 2 por la excentricidad de diseño del nivel 2, más la fuerza sísmica del nivel 1 por la excentricidad de diseño del nivel 1. Esta entonces es la torsión de diseño. Torsión de diseño. De manera general, entonces podemos decir que el momento torsor en el nivel I va a ser la sumatoria de la fuerza sísmica de ese nivel por su correspondiente excentricidad de diseño, desde el nivel I hasta el último piso de la estructura. Esta es la forma general para calcular el momento torsor. Y cuando todos los pisos son iguales y se demuestra que la excentricidad de diseño en cada nivel es constante, o sea que vamos a decir, este ya no está en función del nivel I, sino que es una excentricidad de diseño constante. Entonces, este momento torsor en el nivel I es sacar esa excentricidad de diseño como constante por la sumatoria de las fuerzas sísmicas desde el nivel I hasta el nivel N. Y este segundo término es lo mismo que el cortante de piso. Así que solo para este caso diríamos que la torsión de diseño va a ser igual al cortante de piso
del piso en el nivel I por la excentricidad de diseño, solo en ese caso. Esa sería la forma de calcular la torsión en las estructuras. Con esta información y para el ejercicio que estamos trabajando en clase, en donde ya tenemos fuerzas sísmicas y tenemos cortantes de piso, lo único que haría falta es calcular la excentricidad en cada nivel y con eso la torsión de diseño. Esa va a ser la actividad que van a hacer en la siguiente clase. Y muchos me dirán, pero no tengo la rigidez para calcular el centro de rigidez, porque en el centro de rigidez yo requiero la rigidez de los pórticos. Kx sub i es la rigidez del pórtico en dirección X. No es necesario considerar que en este punto conozcamos la rigidez de cada pórtico. Recuerden cuál es la rigidez efectiva. Entre más módulo de elasticidad, entre más inercia, más rígido el sistema y a mayor longitud, menos rígido. De acuerdo a esta rigidez efectiva, yo puedo determinar que si un pórtico o si un sistema mejor estructural tiene las columnas iguales, como lo estamos haciendo en el ejercicio en clase, todas las columnas son iguales, todas las vigas son iguales, todas tienen el mismo material en cada dirección, entonces todos los pórticos tienen una misma rigidez. Cuando se cumple entonces esa condición que todos los pórticos tienen la misma rigidez, yo puedo simplemente asignar a Kx ya no como Kx sub i, como si todos los pórticos tuvieran una rigidez distinta, sino a todos los pórticos colocarle una rigidez Kx. Y de aquí esa rigidez sale como constante. Entonces, digamos que se cancela. La sacamos de la sumatoria y se cancela, y con eso podemos calcular la posición del centro de rigidez solamente en función del brazo de cada pórtico y de el número de pórticos sería si todos tienen la misma rigidez. Es lo mismo de decir, si no quieres colocar Kx, decir todos los pórticos tienen una rigidez igual a 1. Entonces simplifica los cálculos. O sea que con esta información y con la geometría que se ha estado trabajando en clase, pues podemos determinar esa posición de los pórticos y sería lo que se va a complementar en la siguiente clase.